Bien, vamos a hablar de la psicología y de esta nueva forma de comunicación que tiene que ver con streamear, el streaming. Vamos a hablar con Silvana Bátimo, ella es psicóloga, matrícula nacional 48082, de esta nueva modalidad que llega a las empresas. ¿Cómo estás, Silvana? Hola, ¿cómo estás, Santiago? Un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, contame cómo del entretenimiento llega a las empresas. ¿Por qué es una herramienta de comunicación? Y si el streaming no era lo que hacíamos nosotros cuando nos juntábamos con amigos en un bar o en la vieja polémica en el bar, ¿no? Que se comunicaban sin tantos códigos. Bueno, en realidad, como todo fenómeno de comunicación, es dinámico, ¿no? Es cíclico y vamos retomando cosas que siempre, ¿no? Utilizamos en tiempos anteriores. La realidad es que el último tiempo fue tomando mucha relevancia este concepto o esta forma de nombrar la comunicación mediante el streaming, ¿no? Mediante poder transmitir en vivo, interactuar en vivo con otros seguidores, pero que también haya contenido que quede almacenado, ¿no? Que podamos consultar asincrónicamente, que podamos hacer uso y después volver a formatear, digo, de alguna manera, ¿no? Porque hay nuevos formatos y nuevas formas de comunicación y de información que circulan, también por las nuevas generaciones, también por los vínculos que se van formando. Entonces pensamos que es importante también atender a cuáles son estos cambios, qué continuidades también se dan en la comunicación y volcarlo en metodologías, en dinámicas, en estrategias que pudieran servir para el campo de la educación, el campo del trabajo, no solo el del entretenimiento y la comunicación. Y ahí es como fuimos pensando en esta idea del streaming, también pensado en los campos corporativos. Hablo también de la educación porque me parece que también vale la pena, ¿no? Pensar cómo muchas veces se da aprendizaje en estas nuevas modalidades, ¿no? Pero claro, hay mucho que se abre. Muchas preguntas acerca de por qué surge el streaming, donde existía la radio y los que somos un poco más grandes, existía esa magia que tenía la radio de no conocer quién te hablaba, hay muchos conductores que durante mucho tiempo no sabías quién era y sin embargo acá el streaming es conocer todo. ¿Tiene que ver un poco con la ansiedad actual de los que consumen el streaming? Es una interesante pregunta, habría que analizarla con detalle. Creo también que más allá, hoy la ansiedad es un fenómeno, no lo vamos a negar, es un fenómeno que está a la orden del día. El tema de estar, el always available, ¿no? Como el siempre disponible, como que siempre hay información que puedo tener al alcance de la mano y que puedo disponer, y que entonces veo una serie en Netflix y en segundos puedo estar consultando quién es ese actor, quién es ese protagonista, de qué se trata, ¿no? Hay algo ahí de la accesibilidad que creo que va en línea con aspectos más ansiosos y aspectos que van de la mano con adquirir las cosas de inmediato. Pero también creo que puede haber algo de el conectar con las historias y con las personas y con el otro costado, ¿no? De lo que queda oculto a veces de quien está presentando una información o conduciendo un espacio, ¿no? Creo que hay mucho de lo que atrae y conecta cuando nos enteramos ese algo más. Y esa historia que tiene para contar quien está detrás del micrófono, o quien está detrás de la cámara, o quien está desarrollando ese espacio. Entonces, a mí me atrae mucho pensarlo también desde ese lado, ¿no? De ese interés por las historias y lo que nos traen esas historias. También me preguntaba, porque la mayoría de las personas que miran streaming no comparten el streaming viéndolo con otra persona, porque por lo general se dan dispositivos individuales y no hay mucha gente que lo haga así. En el caso de una radio puede estar puesta y puede estar mucha gente escuchando, o en el caso del televisor, que eran momentos donde cuando había un solo televisor era cita obligada en el comedor o en el living para disfrutar en familia de un producto. ¿Nos estamos haciendo individualistas totalmente en cuanto a la información? Bueno, también es muy interesante la pregunta porque a veces uno ve reuniones sociales
donde amigos se juntan en un bar o una familia va a comer en un restaurante y parecería observar esta imagen que ya venimos visualizando hace tiempo, cada uno con su dispositivo mirando su propia pantalla, ¿no? Entonces, qué importante a veces es poder también corrernos un poco y disfrutar de quien tenemos delante sin necesidad de que haya algo streameable o que haya algo que nos vincule a través de un dispositivo móvil o de un dispositivo tecnológico. Pero también pienso que hay nuevas formas de compartir, ¿no? Sin dudas defiendo el poder compartir en el espacio físico mirándonos a los ojos. Me parece que eso es innegociable y no sería algo a perder. Pero sí hay una nueva forma de compartir que es la que te comparto cuando vos no estás al lado mío, ¿no? Y te lo comparto a través de mi celular o a través de otro medio donde digo, mira esto que vi, pensé en vos. Esto es algo que se da mucho por Instagram, ¿no? De que de repente comparto el reel con un amigo de algo que me hizo sentido y que creo que por lo que conozco a mi amigo, a mi pareja, a un familiar, le puede significar de importancia. Hoy hay tanto contenido, a veces demasiado. Estamos sobreexpuestos a un montón de contenido, pero hay para todos los gustos. Y el poder conectar con otro en un interés, tal vez se da hoy de esa manera, con mucha frecuencia. Ahí la gran pregunta que muchos también se hacen es si se dejó el arte, como era el cine inicialmente o la televisión inicialmente, por lo comercial, por lo que rinde o lo que vende. No importa si es bueno, si alguien lo está mirando y hay mucha gente que lo mira, bueno, tiene que ser exitoso con poca plata, porque el streaming también tiene un poco de eso, ¿no? Poca producción, gente hablando con un micrófono y captando mucha gente a partir de lo que se dice. ¿Se perdió un poco el arte y es más una cuestión de informalidad? Hay una tendencia a que muchas cosas se pueden ir banalizando y por supuesto eso es una pena de que todo Yo creo que como todo en su justa proporción, hay para todos los gustos, como decía recién, hay mucha diversidad y hay contenido muy interesante y de profundidad y hay contenido que es mucho más superficial, que a veces es para pasar un momento o para, ¿no?, distraerse incluso, lo que uno a veces llama lo pochoclero, ¿no? Yo creo que me pasó hace poquito, sin ir más lejos, me pasó en el día de hoy. Me habían compartido una charla muy extensa, digamos, si se quiere, de 1 hora y media de duración, que yo digo, uy, ¿cuándo voy a ver esto, no? Porque es verdad que también en los tiempos que corren hoy, uno dice, bueno, tengo el tiempo, puedo hacerme el lugar para ver esto. Cuando empecé a escucharla, cuando empecé a conectar con quien estaba dando la charla, era tan interesante lo que sentía que estaba diciendo, que fui encontrando mis momentos, ¿no? Lo fui particionando, pero fui encontrando el momento para conectar con eso, porque a mí en ese momento me hacía sentido y me hacía significado. Como en otros momentos, tal vez mucho más dispersos, puedo necesitar ver algo que tal vez sea un momento más humorístico o algo que se comparte. Desde ya yo soy de las defensoras de que no todo hay que banalizar y que incluso como docente me ha pasado mucho en el aula, ¿no? Es decir, bueno, para atraer la atención tengo que apuntar a lo corto, a lo simple, sin tanta profundización, o me la juego, por lo que tal vez capte menos adeptos, pero que de a poco puedo ir desarrollando. Yo creo que vale la pena el trabajo de seguir trabajando en contenidos de interés y que lleguen a lo profundo y que convivirán con otros que tienen su rating. ¿Cuánto se alimenta, Silvana, toda esta situación de una cuestión de odio? Yo lo llamo el efecto pistacho, ¿no? Porque cuando yo era muy chico, mi abuelo comía helado de pistacho y la verdad que yo decía, eso es espantoso, hoy está reivindicado, pero hoy quien no le gusta el helado lo critica con argumentos y encuentra adeptos que determinan que el helado de pistacho y quien lo come es tal cosa. ¿Por qué se generan estas grietas de odio entre una cosa y la otra? Yo creo que es esta tendencia a categorizar, ¿no? Digamos, de alguna manera tiendo a buscar formas y argumentos que
expliquen mi manera de pensar y mi manera de ver el mundo y que me simplifiquen de alguna manera, me resulte mucho más fácil acercarme a eso. Entonces, los que piensan parecido a mí entran dentro de esta categoría y los que no, me alejo, lo critico. También creo yo que hay una especie de resguardo, ¿no?, detrás de la pantalla, donde yo puedo conservar mi anonimato, donde no estoy tan expuesto y donde entonces siento que soy libre de brindar mi opinión, de presentar mis argumentos o incluso no tener argumentos muy sólidos, ¿no?, pero poder tirar opiniones muy livianamente sin darse cuenta del impacto que tiene, porque realmente hoy se opina sin saber, ¿no?, y sin escuchar. Creo que ahí es un gran problema de comunicación que tenemos, que están dados también por estos formatos tan rápidos de ida y vuelta de la comunicación. Ese formato, para cerrar, Silvana, quería hablar con vos, el tema del podcast, porque es diferente un podcast a un streaming, que donde estás viendo, donde juega mucho el histrionismo también, a un podcast donde la palabra tiene que llevarte a comunicar. Hoy el podcast es lo más cercano a la conexión con el pensar, el entender, el procesar, y el streaming es algo más inmediato. Bueno, hay algo de lo inmediato en el streaming, incluso en la interacción que puede proponer el streaming, ¿no? Vamos a comentar en vivo, en el momento, y esa interacción puede ser no muy elaborada, porque si tengo que hacer algo en vivo en el minuto a minuto de lo que se cuenta, y bueno, hay como mayor velocidad en eso. Claro. Pero también, al quedar almacenado y al quedar distribuido después, con otros formatos, hoy algo que sale en tiempo real, en el momento, también después se van fraccionando y se van elaborando reels que circulan, y que después permite una mejor elaboración tal vez, o una mejor discusión sobre el tema. Yo coincido que el podcast es algo que tiene una preparación, una producción y un objetivo, que pueden ser muy diversos, porque hay podcasts para todos los gustos, incluso algunos más formales, otros más informales, pero pierde la interacción en el momento, esa posteriori, claro, que también es rica y creo que vale la pena. Cuando hablamos de la inmediatez y de voy a comentar en el momento, esto es como en un aula cuando alguien de los 30 alumnos decide voy a hacer algo disruptivo porque voy a llamar la atención y algunos me van a seguir. Hay como una idea de ser disruptivo para que la gente te apoye. En otro momento o circunstancia de la vida no dirías lo que decís. Cada vez es más extremo lo que uno dice para poder fijar ese concepto. Bueno, hay una vidriera, ¿no?, en estas pantallas que nos muestran todos los comentarios. Muchas veces nos pasa que vemos una noticia y queremos ir rápidamente a los comentarios, a ver qué se comentó, a ver muchas veces con qué ingenio se hizo un comentario, dependiendo de qué tipo de noticia sea. Muchas veces si es una noticia más picante, ¿no?, de repente se da ahí un juego de visualización e incluso de discusiones, porque ahí está un poco lo que decías antes, Santiago, lo que tiene que ver con, cómo me expongo y cómo puedo no contemplar la mirada del otro, y cómo entramos en categorías, ¿no?, de quién piensa así, quién piensa de esta manera, y se arman las grietas, ¿no?, y se arman las discusiones. Pero creo que hay ahí una gran vidriera en donde hay un poco de provocación en los comentarios, pero también hay apoyo. Digo, también es importante, cuando empezó esto de la web 2.0, me voy mucho más atrás, ¿no? Pero cuando se originó vamos a hacer una cosa, Silvana, vamos a hablar la próxima, porque el malestar en la cultura me parece que está bastante instalado. Me parece que tenemos que hablar un poco más seguido con vos, así que temas psicológicos nos van a ayudar mucho para entender un poco en dónde estamos. Te agradezco, Silvana. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Que sigas bien. Silvana Bátimo, psicóloga, y analizando, claro, el fenómeno de los streaming, de los podcasts, de cuestiones de la comunicación que están cambiando.